Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Amén. Este es tu lugar, este es tu sitio, este es tu altar. Amén. Señor, que tú has permitido, que tú has puesto en nosotros y que sea una plataforma, pues unos la usan Amén. para ciertas cosas y otros lo usamos para tu reino, para que tu reino se manifieste, se exprese y podamos participar de él, porque no hay distancia, a pesar de los kilómetros, de los continentes, de los mares que puedan separarnos. Tu espíritu está aquí y podemos conectarnos en el espíritu. Es por eso que los demonios salen, que la gente recibe, o sea, es tremendo, Amén, Señor, la amén. conexión. Nos conectamos con cada uno de los hermanos que están aquí. Amén. Preparar vuestro corazón en el nombre de Jesús para esta palabra. Te pido, Padre, que tú traigas a las personas correctas, Amén. que tú abras los corazones, que tú dé entendimiento a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Yo quiero que prestéis atención, hermanos, porque, como he dicho antes, esto no es una enseñanza más. Esto es una clase profética, una enseñanza de formación, es una impartición de fundamentos proféticos, hermano. Escúchame bien. Porque lo que vamos a ver, precisamente, como he dicho antes, ¿no? Esto pues, te lo enseña en las escuelas en proféticas. escuelas proféticas. Y ahí lo recibimos nosotros. Y privadas, ¿no? Y hoy hay mucho interés por lo profético y eso está genial, eso es estupendo, me encanta, porque durante mucho tiempo esto ha sido un tema tabú, pero ahora se está despertando eso. Hay gente que habla en sueños, visiones, tienen revelaciones, otros tienen discernimiento, se habla de profeta, de ministerio, pero al mismo tiempo existe mucha confusión, muchísima. Y cuando hay confusión, las personas suelen terminar caminando fuera del propósito de Dios. O sea, hay personas que tienen un llamado de Dios y todavía no lo han identificado. Hay personas que poseen un don especial y piensan que tienen un ministerio. Y hay personas que tienen un ministerio y todavía no han comprendido, no han entendido la responsabilidad que llevan sobre sus hombros. Hay personas que se han colocado títulos que Dios nunca le entregó. Y también, escúchame, hay personas que Dios ya llamó, ya señaló y ya escogió, pero que todavía no son conscientes de lo que el Señor ha depositado dentro de ellos. Por eso el propósito de esta enseñanza no es exaltar a nadie, no es colocar etiquetas, no es repartir títulos. El propósito es traer luz. Porque cuando llega la luz, desaparece la confusión. Y cuando desaparece la confusión, cada persona puede posicionarse correctamente delante de Dios. Con lo cual, mi deseo en esta noche es que tú puedas examinar tu vida, tu llamado, tus dones, y tu caminar con el Señor a la luz ¿de qué? De las Escrituras. Que puedas comprender mejor cómo funciona lo profético. Que puedas entender, que puedas comprender la diferencia entre un don y un ministerio. Que puedas discernir mejor los tiempos que estamos viviendo y que puedas crear sensibilidad hacia la voz de Dios. ¿Estáis conmigo, hermanos? Interesante, ¿verdad? Por eso, presta atención a esto. No es lo mismo, apúntatelo, no sé, lo que tú quieras. No es lo mismo profetizar que ser profeta. No es lo mismo, en absoluto. ¿Es lo mismo un coche que una moto? Pregunto, ¿tienen rueda, tiene un motor, tiene lo que sea? ¿Es lo mismo, sí o no? Claro que no es lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 31, aquí Pablo escribe y dice, porque podéis profetizar todos, dice todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos podemos profetizar. Exacto, escúchame bien. Wow. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, una congregación donde los dones espirituales fluían como, wow, eso era tremendo. Se manifestaban con mucha fuerza, había profecía, lenguas, interpretación de lenguas, revelación, manifestaciones sobrenaturales, algo tremendo, hermanos. Sin embargo, aquí Pablo dice, podéis profetizar todos. Pues quédate, Isidoro, escucha esto. Pablo dice, podéis profetizar todos, pero no dice que todos sois profetas. Escucha esto. Porque una cosa es operar en una manifestación profética
Y otra muy distinta es Ser haber profeta. sido establecido por Dios en el ministerio profético. Entiendo. Dos cosas muy diferentes. Y el problema es cuando la gente mezcla dos cosas. Hay personas que reciben una palabra de Dios para alguien, y automáticamente se autodenominan profetas. O alguien los llama profetas. En absoluto, para nada. Hay tantos que tienen así de etiquetas, profeta no sé qué, profeta no sé cuánto. No, para nada, en absoluto, no, no, no. Hay otros que tienen un sueño, hay otros que tienen visión, hay otros que reciben una impresión del Espíritu y rápidamente se colocan un título que Dios nunca le ha dado. ¿Te puedo dar una palabra profética? Yo no me pongo el título, pero ahora todo el mundo me llama profeta. No, no. Párate un momento. La Biblia nunca enseña que una experiencia aislada convierte a alguien en profeta. Para Exactamente. nada. La Escritura enseña que el ministerio es un llamamiento divino confirmado por el tiempo, por el carácter, por el fruto y por la fidelidad. Es como si alguien un día no come carne y dice, yo soy vegetariano, porque hubo un día que no comí carne, ¿no? Exacto. Una persona puede predicar una vez en su iglesia o en las redes sociales, pero eso no lo convierte en pastor. Uno puede dar una enseñanza bíblica sobre el amor o sobre el arrepentimiento, pero eso no lo convierte en maestro. Tú puedes salir a la calle, no sé, Flor, tú puedes salir a la calle y evangelizar a 20 personas. Evelyn se llama. Evelyn, es que... Sí. Bueno, puedes salir, puedes evangelizar a 20 personas, se salva, se convierte en lo que sea, pero eso no te convierte automáticamente en evangelista. Interesante, interesante. No sé, tú puedes orar por algún enfermo o ver milagros, pero eso no te convierte o no te introduce automáticamente en un ministerio de sanidad. ¿Que puedes llegar a serlo? Por supuesto. ¿Que tienes el potencial y hay que desarrollarlo? Por supuestísimo, ya estás en el camino, pero no te colocas el título. De la misma manera, uno puede profetizar y no ser profeta. ¿Por qué? Porque el ministerio no se define por una acción, se define por una asignación divina. Con lo cual, lo que hacemos ocasionalmente no siempre revela nuestro llamado. Claro. Hay creyentes que profetizan algunas veces, hay creyentes que reciben sueños ocasionalmente, hay creyentes que tienen palabras de conocimiento de vez en cuando. Es ocasional. Y esto es parte normal de la vida del creyente, debería ser algo normal. Pero el profeta vive en otra realidad. Vive en una atmósfera completamente distinta el profeta. No se trata de momentos aislados, se trata de una vida marcada por una comisión divina. Porque el profeta vive donde otros solamente visitan. Y esta es una de las mejores maneras de entender esa diferencia. Muchos creyentes visitan ocasionalmente la esfera profética. El profeta habita allí. Muchos reciben una palabra. El profeta recibe dirección constante. Muchos tienen una inspiración esporádica. El profeta desarrolla una sensibilidad continua. Muchos escuchan algo de Dios en determinados momentos, pero el profeta continuamente se mueve en la voz de Dios. Su forma de pensar cambia, su forma de vivir cambia, su manera de relacionarse con el Señor cambia. Su carga espiritual cambia. ¿Estáis conmigo, hermanos? Incluso sus luchas suelen ser diferentes. ¿Por qué? Porque vive bajo una responsabilidad diferente. Dios mío. Por eso vemos que los profetas bíblicos no eran simplemente personas que daban mensajes. Eran hombres y... Dios mío, eran personas consumidas por el propósito de Dios. Por ejemplo, Samuel. La Biblia muestra que Samuel vivía delante del Señor. Desde niño aprendió a reconocer su voz. Aprendió a permanecer en su presencia. Aprendió a discernir su voluntad. Por eso la Escritura declara en 1 Samuel capítulo 3, verso 19, dice que y Samuel creció y el Señor estaba con él
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué bueno. O sea, la grandeza de Samuel no consistía solamente en hablar. La grandeza de Samuel consistía en que caminaba con Dios. Porque las palabras eran simplemente el resultado de una relación profunda con Él. O Qué sea, bueno. la voz pública era consecuencia de una intimidad privada. Primero estaba la presencia y después venía la palabra. Interesante eso. Luego tenemos Jeremías. Jeremías no Pobre. solamente daba profecía, escucha esto, presta atención. Jeremías no solamente daba profecías. Jeremías lloraba por la nación, intercedía por su pueblo. Jeremías sentía el dolor de Dios. Jeremías cargaba con el peso espiritual de su generación. Y la palabra del Señor ardía dentro de él. Es por eso que él dijo en Jeremías capítulo 20, verso 9: había en mi corazón como un fuego, en mi corazón había como un fuego ardiente metido hasta en mis huesos. Dios mío, eso es más que una profecía. Eso es una vida marcada por un llamado. ¿Estáis conmigo, hermanos? Jeremías no podía desconectarse de aquello que Dios había puesto en él. Era parte de su identidad, era parte de su llamado, era parte de quien él era, hermanos. Jeremías dedicó prácticamente toda su vida a llamar a Judá al arrepentimiento. Lloraba por la condición espiritual de una nación. No estaba Jeremías obsesionado con revelar misterios, estaba obsesionado con que el pueblo volviera al Señor. Dios mío, por eso es conocido como el profeta llorón. Esa es la esencia de un profeta de oficio, no de alguien que profetiza esporádicamente. Dios mío, ¿estáis conmigo, hermanos? Claro. El profeta no busca palabras, el profeta busca a Dios. El verdadero profeta se concentra realmente en buscar al Señor. ¿Por qué? Porque entiende que la voz es consecuencia de la presencia. Porque muchos buscan revelación. Los profetas buscan al Dios de la revelación. Amén. Muchos buscan palabras. El profeta busca comunión. Muchos buscan experiencia. Los profetas buscan obediencia. Y cuando la presencia se convierte en prioridad, la palabra fluye naturalmente, hermano. ¿Estáis conmigo? Amén. Y uno de los problemas más grandes de este tiempo es que muchas personas desean reconocimiento en un ministerio sin ni siquiera haber pasado por el proceso del ministerio. Porque quieren micrófono, quieren plataforma, quieren título, quieren ser llamados profetas. Pero no quieren los años de formación, no quieren los años de quebrantamiento, no quieren los años de silencio, no quieren los años de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto. David pasó años siendo perseguido. José pasó años en la cárcel. Samuel creció delante de la presencia del Señor. Eliseo sirvió durante años a Elías. Dios siempre desarrolla el carácter antes de entregar una responsabilidad. Porque sí, el don abre puertas, por supuesto, pero el carácter sostiene el llamado. Amén. Y la iglesia necesita volver a distinguir entre el don y el ministerio. Tenemos que saber, hermano, saber distinguir esto. ¿Cómo se Entre hace? el don de profecía, el ministerio profético y el oficio profético, hermanos. Amén. No es lo mismo. Una persona puede tener un don, otro puede experimentar una unción, otro puede funcionar ocasionalmente en lo En profético, un corto tiempo, ¿no? y otro puede haber sido establecido por Cristo como profeta. Amén. Dios mío. Y hoy aparecen títulos por todos lados sin el respaldo de Dios. Aparecen plataformas sin fundamento, aparecen voces sin proceso y aparecen ministerios sin madurez. Por eso la iglesia necesita volver a valorar el fruto por encima de la fama, la madurez por encima de la visibilidad, la obediencia por encima de la popularidad. Dios mío. O sea, es como si yo me estoy formando en medicina. Imagínate que yo estoy haciendo una carrera de medicina, llevo 3 años y yo ya sé sobre medicina. O sea, yo entiendo ya muchas cosas, muchos conceptos, sé de la anatomía, no sé, mira Rubén, tengo un problema aquí. No, tienes que hacer esto, este medicamento. ¿Cómo? Claro, por supuesto, entiendo de esto. De hecho, mi padre es un ejemplo, mi padre no es médico, pero si mi padre ya es médico, mi abuelo, o sea, yo sé de este entorno.
pero yo no he terminado la carrera de medicina y yo ya me estoy abriendo una consulta, poniendo mis títulos y soy colegiado del número tal, ya soy médico. No, para nada, en absoluto. ¿Estáis conmigo, hermanos? Por eso, presta atención, el objetivo principal de un creyente no es llegar a ser profeta. El objetivo principal es conocer al Señor. Y si Dios mismo llama a alguien al ministerio profético, Él mismo lo va a confirmar, lo va a formar y lo va a establecer. Y mientras tanto, todos nosotros debemos procurar los dones espirituales, como dijo Pablo. Amén. Y amar profundamente lo profético. Amén. ¿Por qué? Porque la profecía bendice, edifica y fortalece a la iglesia. Amén. Amén. Ahora bien, fíjate lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 29. Él dijo, ¿son todos apóstoles? Él pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. No son todos apóstoles, no son todos maestros, no son todos evangelistas y tampoco son todos profetas. Sin embargo, cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 1, Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero Amén. sobre todo, o sea, por encima de todo, que profeticéis. Amén. Es decir, aunque no todos son profetas, Dios desea que la iglesia se acerque a la dimensión profética. Porque el deseo de Dios nunca fue levantar únicamente profetas. Su deseo siempre ha sido levantar un pueblo que escuche su voz. Porque desde el principio el corazón del Señor fue tener una relación directa con su pueblo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no deseaba solamente hablar con Moisés. Quería revelarse a toda la nación. Amén. Quería que todos conocieran su voz. Quería que todos aprendieran sus caminos. Por eso Moisés declaró una de las frases más proféticas del Antiguo Testamento. Y Moisés le dijo a Josué, oye Josué, ¿tú tienes celo por mí? ¿Qué te pasa, Josué? ¿Tienes celo por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Dios mío. Amén. Números capítulo 11, verso 29. ¿Tú tienes celo por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Interesante este versículo. Dios y no es muy mío, qué conocido. tremendo. Repite dónde está por si lo quieren buscar. Números capítulo 11, verso 29. Fijaros, lo que para Moisés fue un deseo, comenzó a cumplirse plenamente cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia. Ahora la presencia de Dios ya no habita solamente sobre algunos escogidos, no. Ahora habita dentro de cada creyente que ha nacido de nuevo. Por eso, hermano, la dimensión profética ya dejó de ser exclusiva para unos pocos y pasó de ser una bendición disponible para toda la iglesia. ¡Wow! Dios mío. Hay mucha ignorancia en las iglesias, porque cuando escuchan la palabra profecía, inmediatamente piensan en predicciones, piensan en eventos futuros, piensan en misterios ocultos. Pero Pablo presenta una perspectiva muy diferente. 1 Corintios capítulo 14, verso 3, ¿qué dice? Es de mis versículos favoritos y es el lema que yo puse cuando di esa formación sobre el curso de interpretación de sueño. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, que la profecía edifica, exhorta y consuela. Amén. Con lo cual la profecía tiene como objetivo principal, escúchame bien, transmitir el corazón de Dios a las personas. El que profetiza, número 1, edifica. La palabra edificar habla de construir, Amén. habla de fortalecer, habla de levantar algo que está creciendo. Muchas veces una persona, no sé, puede estar pasando por momentos de prueba, está luchando, está perseverando, está sirviendo con dolor, no lo sé, y de repente, ¡pum!, llega un hermano, una hermana con una palabra inspirada por el Espíritu Santo, y aquella palabra le recuerda que Dios la ve, que Dios la conoce, que Dios sigue obrando, y esta palabra se convierte en una fuente de fortaleza para él. ¿Estáis conmigo, Amén. hermano? La verdadera profecía construye, no destruye, ni aplasta, ni humilla, Exacto. ni desanima, sino que produce crecimiento espiritual. Amén. Número 2, el que profetiza, número 2, exhorta.
La palabra exhortación no consiste solamente en corregir, también implica animar, impulsar y despertar. ¡Qué bueno! Porque hay momentos en el que algún hermano o una hermana necesita una sacudida, necesita un empujón, una Sí. activación. Hermano, vamos, necesita volver a encenderse. Movimiento, hermano, necesita pasión, necesita recordar su llamado. Amén. Y en esos momentos Dios utiliza la profecía para despertar sus corazones, para llamarlo a que esté más cerca de Dios. ¿Entendéis, hermanos? Y número 3, el que profetiza consuela. Muchos se olvidan de este último punto, ¿eh? Se quedan en Escúchame. exhortar y exhortan 3 veces. Hay muchos hermanos que están llenos de heridas, personas que han sido rechazadas, personas que han sido traicionadas, personas que han sido abandonadas, personas que están atravesando por temporadas de dolor. Y muchas veces una palabra inspirada por el Espíritu Santo, una palabra profética, se convierte en un abrazo del cielo, trayendo Amén. sanidad física, sanidad del alma, sanidad de la mente, trayendo liberación, hermanos. Porque la profecía tiene la capacidad de comunicar la ternura de Dios, de Amén. recordarle a alguien que el Señor sigue presente, que no ha sido olvidado, que continúa siendo amado. Por eso la profecía es tan valiosa dentro de la iglesia, porque transmite vida. Y Dios quiere una iglesia sensible, una iglesia que escucha, una iglesia que discierne, una iglesia que aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo, una iglesia donde los creyentes oran unos por otros, donde se animan mutuamente, donde se fortalecen mutuamente, donde la presencia de Dios tiene libertad para manifestarse. Amén. La cultura profética no consiste en que todos den palabras continuamente. Consiste en que todos desarrollen sensibilidad hacia la voz de Dios. Amén. Y el ministerio profético tiene otra responsabilidad. Presta atención a esto, porque aquí entramos en una dimensión completamente diferente. Mientras el don de la profecía sirve para fortalecer a la iglesia, escúchame bien, el ministerio profético tiene responsabilidades mucho más amplias. Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí dice, y él mismo, que en Cristo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otro evangelistas, maestros. La palabra constituir es importante, porque no habla de algo que decide esa persona, No. habla de algo que Cristo establece. Amén. Y el ministerio profético forma parte de los 5 ministerios entregados por el Señor. ¿Para qué? Para equipar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Por esta razón, el profeta no solamente comunica palabras, también ayuda a otros a traer dirección espiritual. Ayuda a discernir los tiempos, ayuda a identificar lo que Dios está haciendo en una temporada determinada, hermanos. Muchas veces el profeta percibe movimientos espirituales que todavía no son visibles para otros. Ve tendencias, ve peligros, Es verdad. ve oportunidades, ve desviaciones, ve puertas que están comenzando a abrirse. O sea, los profetas, apunta a esto, los profetas son centinelas espirituales. Porque en la Biblia vemos que Dios frecuentemente utilizó profetas como vigilantes. Eran personas, escucha esto, eran personas colocadas espiritualmente sobre los muros. Amén. Mientras otros dormían, ellos permanecían atentos. Mientras otros celebraban, ellos discernían. Mientras otros se distraían, ellos escuchaban. Por eso muchas veces los profetas traían advertencias. No porque fueran negativos, sino porque veían los peligros antes de que llegaran. ¡Wow! Es mío. Su función era proteger al pueblo, preparar al pueblo, guiar al pueblo, hermanos. Esto nace del amor de Dios. Nunca Amén. del deseo de controlar a las personas, nunca Amén. del deseo de manipular ni de intimidar. Amén. Los profetas ayudan a mantener la dirección espiritual, porque una de las mayores contribuciones del ministerio profético es ayudar a la iglesia a mantenerse alineada con el propósito de Dios. Fijaros, cuando Israel se alejaba del Señor, Dios enviaba a sus profetas. Cuando los reyes se desviaban, Dios enviaba a sus profetas. Es Cuando verdad. la nación perdía el rumbo, Dios enviaba a sus profetas.
Con la mío. idolatría, con los altares, con los... Los profetas recordaban continuamente lo que Dios había dicho. Es verdad. Traían al pueblo de vuelta a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. Y esa función sigue siendo necesaria hoy, hermanos. Amén. Porque muchos necesitan voces que recuerden las prioridades del reino. Amén. Hermanos, lo profético nace de la cercanía con Dios. Los grandes profetas eran personas profundamente apasionadas por la presencia de Dios. Amén. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Samuel ministraba delante del Señor. Jeremías lloraba delante del Señor. Daniel buscaba al Señor. Juan el Bautista vivía apartado para Dios. Antes de hablar, hablar al pueblo, hablaban con Dios. Antes de ministrar públicamente, permanecían en privado. Antes de recibir dirección para otros, aprendían a recibir dirección para sí mismos. Por eso, la verdadera autoridad profética siempre nace de la comunión con Dios. Amén. Por eso, hermanos, la iglesia necesita el don de la profecía, sí o sí. Es súper importante, claro Y que también necesita el ministerio profético. Claro. No son Todos- enemigos, escúchame, no son enemigos. No. No compiten entre sí, sino que se complementan. Hola, Michelle, Porque el cariño. don fortalece a los creyentes. Amén. El ministerio ayuda a equipar a la iglesia. El don transmite ánimo. El ministerio aporta dirección. El don bendice a las personas. El ministerio ayuda a establecer generaciones. Por eso todos, hermanos, todos debemos de amar profundamente lo profético. Porque Amén. cuando más vivimos cerca del corazón de Dios, más sensibles nos volvemos su voz. Y más recibimos de Él. Y una iglesia que escucha la voz del Señor siempre estará preparada para cumplir su propósito aquí en la tierra. Amén. Amén. Con lo cual también no es casualidad que nosotros nos llamemos precisamente el ministerio profético, tu reino, Tu reino hermano. aquí. Amén. ¿Cuánto están aprendiendo? ¿Cuándo están viendo, wow, pues yo no sabía esto? El profeta, el don profético, wow, no es lo mismo. Hay tanta gente que se ha puesto como título profeta y no tienen nada que ver con eso. Dios mío. Bueno, ¿Estáis estoy conmigo? viendo gente que ha venido por primera vez y se nota que lo profético están ahí ya, están ahí. Y hay gente que a lo mejor no ha escuchado tanto, pero dice, es que es interesante, hermanos, es que es tan importante que cada iglesia, al igual que tiene un pastor o dos, o copastores, o ministros, o maestros, tenga también profetas. Porque Dios revela las cosas y lo que va a hacer antes se lo revela a los profetas. Es súper importante. Bueno, hermano, vamos a ver ahora, vamos a ver los 3 tipos de profetas que vemos en la Escritura. Hay 3 tipos. Presta atención a esto. Porque Dios, escúchame, Dios no levanta a sus profetas de la misma manera. El Señor es un Dios de diversidad. Porque aunque el llamado profético tiene el mismo origen, que es el corazón de Dios, Claro. los caminos por los cuales una persona llega a ese llamado pueden ser diferentes. Y cuando estudiamos la Escritura, encontramos distintos patrones mediante con el cual Dios prepara, forma y establece a sus profetas. Amén. Porque no todos los profetas tienen la misma historia, No. pero todos tienen el mismo autor. Algunos fueron separados antes de nacer. Sí. Otros fueron sorprendidos por Dios en medio de una vida cotidiana ordinaria. Y otros crecieron dentro de ambiente donde lo profético era honrado y cultivado. Antes de que comentes los 3 tipos de profetas que hay, que quizá no lo sabéis, damos la bienvenida a todos los que estáis entrando. Quedaros, darle a seguir, porque después vamos a estar ministrando de lo profético, va a haber oración, pero ahora vamos a escuchar lo que tiene para decir. Hola, Seguimos. Junior. Hola Junior, ¿qué tal? Escucha bien, 3 tipos son, número 1, los nacidos profetas, número 2, los llamados a ser profetas, y número 3, los hechos profetas o los hijos de los profetas. Amén. Ahora vamos a ver eso. Número 1, los nacidos profetas. Son profetas que fueron separados desde antes de nacer. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Y de Junior, que está ahí. Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta en las naciones. ¡Wow! Tremendo, hermano. Wow. Esto significa que el propósito existía antes que la persona.
O sea, la asignación existía antes que el nacimiento. O sea, la misión existía antes que la historia. O sea, Dios no improvisa llamamiento, Dios diseña destinos. Hay personas marcadas desde el comienzo. Y encontramos también patrones similares que vemos en personajes bíblicos, porque Samuel fue entregado al Señor desde niño. Juan el Bautista fue anunciado antes de nacer. Sansón fue apartado desde el vientre, o sea, la mano de Dios ya estaba trabajando en aquellos que ni siquiera fueron conscientes de su llamado. Hay personas que pasan años intentando descubrir qué hacen con sus vidas, pero cuando Dios separa a alguien desde el vientre, cada experiencia termina encajando dentro de un propósito mucho mayor, porque las pruebas tienen un propósito, las temporadas difíciles tienen un propósito, los procesos tienen un propósito. Incluso momentos que parecen confusos terminan formando parte del plan eterno de Dios. Nada se desperdicia por mano de Dios. Número 2. Los llamados profetas. Son profetas llamados durante el camino. Presta atención a esto. Tenemos el ejemplo de Moisés, de Eliseo. Cuando Eliseo aparece por primera vez en la Biblia, él no estaba teniendo visiones, no estaba profetizando, no estaba predicando, no estaba realizando milagros. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿Dónde? ¿Quién lo sabe? Estaba arando la tierra, estaba cumpliendo sus responsabilidades diarias. Y precisamente allí es donde Dios aparece. Esto nos demuestra que Dios no solamente llama desde los templos, también llama desde los campos, llama desde los trabajos, llama desde la rutina, llama desde la vida cotidiana, hermanos. Como Juan, como Pedro, como Jacob, como Mateo, ahí está. Y cuando Elías colocó su manto sobre Eliseo, ahí se produjo un momento decisivo. No hubo una larga explicación, no hubo no tuvo un seminario, no hubo una conferencia, nada de eso. Hubo un llamamiento, hermanos. Y Eliseo entendió inmediatamente que Dios lo estaba invitando hacia algo mucho más grande, un propósito mayor que está arando las tierras. Con lo cual aquella escena nos enseña que hay momentos en los que el cielo irrumpe de una manera repentina sobre la historia de una persona, de cualquiera. Y hay días que cambian de destino completamente. Un encuentro, una palabra, una experiencia, una visita de Dios. Y toman una dirección completamente diferente, hermanos. Porque un llamado, sí, puede ser instantáneo, pero la formación es progresiva. Y después del llamamiento comienza el proceso. Y ahí encontramos una de las mayores lecciones del ministerio profético. Que Dios sí puede llamarte rápidamente, ven, pero te desarrolla lentamente. Y Eliseo sirvió a Elías durante unos 8, 10 años aproximadamente, entre 8 y 10 años. Lo acompañó, lo observó, aprendió, creció, fue moldeado. O sea, el Señor estaba formando algo más importante que un ministerio. Estaba formando a un hombre. Porque Dios nunca entrega grandes responsabilidades a personas que no han sido procesadas. Antes de confiar revelación, forma carácter. Antes de entregar autoridad, desarrolla humildad. Y antes de entregar influencia, trabaja en el corazón, hermano. ¿Estáis conmigo? Repítelo, que es muy interesante eso. Antes de confiar revelación, el Señor a una persona tiene que formar el carácter. Antes de entregarle autoridad, tiene que desarrollar humildad. Y antes de entregar influencia, tiene que trabajar con el corazón. Madre mía. Y número 3... están los hechos profetas o hijos de los profetas. Este es uno de los modelos más interesantes de la Biblia, ¿no? Porque en varios momentos aparecen grupos conocidos como los hijos de los profetas. O sea, no son hijos biológicos, escúchame. Eran personas que convivían dentro de comunidades, dentro donde lo espiritual era cultivado continuamente. O sea, vivían en ambientes donde se enseñaba a buscar al Señor, donde se aprendía la obediencia, donde se aprendía a reverenciar a Dios, donde se aprendía a escuchar la voz de Dios, lo que hoy llamamos comúnmente escuelas proféticas. Algunas escuelas proféticas funcionaban como centro de formación espiritual. Allí se desarrollaba la sensibilidad hacia Dios, se fortalecía la vida de oración, se aprendía a depender del Espíritu, se aprendían los códigos, los mecanismos proféticos para escuchar la voz de Dios, bueno, hermano, igual que en la escuela profética. Claro. Y fijaros,
que la Biblia demuestra continuamente que los ambientes, que las atmósferas, que las coberturas tienen impacto. Las compañías tienen impacto, las conversaciones tienen impacto, la cultura espiritual tiene impacto. Influencia. Por eso las personas que se rodean continuamente de pasión por Dios terminan siendo influenciadas por esa pasión. Las personas que se rodean de hermanos con hambre de Dios terminan influenciados por esa hambre. Las personas que se rodean de fe terminan siendo fortalecidas por fe. Fijaros el caso de Saúl. Saúl entró ahí en medio de una compañía profética y ocurrió algo totalmente inesperado. Y es que el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Un rey. Y se le dice, había como un dicho, ¿no?, que decía, también Saúl entre los profetas. O sea, la atmósfera espiritual lo activó. Sin embargo, Saúl no fue establecido como profeta. Con lo cual, una atmósfera puede impartir influencia, puede despertar sensibilidad. Una atmósfera puede producir experiencia y puede activar dones. ¡Wow! Dios mío. Qué bueno, qué interesante, hermanos. ¿Os parece interesante esto? Pero el llamamiento sigue perteneciendo a Dios. Fijaros, hermanos, que Josué caminó cerca de Moisés. Eliseo caminó cerca de Elías. Timoteo caminó cerca de Pablo. O sea, que la influencia correcta también acelera procesos. Nunca reemplaza el llamado, nunca sustituye la voz de Dios, pero ayuda enormemente al desarrollo espiritual. Por eso, hermanos, los caminos pueden ser diferentes. Algunos son separados desde antes de nacer, otros son llamados en medio de una vida cotidiana y otros son desarrollados dentro de ambientes donde lo profético es cultivado. Pero Amén. todos tienen algo en común, y es que detrás de cada historia está la mano soberana de Dios, porque Dios sigue llamando, Dios sigue formando, Dios sigue preparando y Dios sigue levantando a hombres y mujeres para sus propósitos. Amén. Amén. Hola, Israel. ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? Fácil. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, la Biblia muestra que una manifestación sobrenatural por sí sola no constituye una prueba definitiva de que alguien represente correctamente a Dios. O sea, porque Jesús dijo, por su fruto, no dijo por los sueños, no dijo por las visiones, no dijo por los milagros, no dijo por su fruto. ¿Por qué? Porque los dones llaman la atención, sí, pero el carácter revela la verdadera condición del corazón. Amén. Las manifestaciones pueden aparecer ¡pum!, en un momento, pero los frutos son el resultado de años caminando con el Señor. Claro. Porque un verdadero profeta ama más la verdad que su reputación. Ellos no protegían su imagen, ellos protegían el mensaje de Dios. Cuando Dios enviaba una palabra difícil, la comunicaban. Cuando Dios enviaba una palabra incómoda, la comunicaban. Cuando Dios enviaba una advertencia, la comunicaban. O sea, muchas veces sabían que iban a ser rechazados, sabían que iban a ser criticados, sabían que iban a perder popularidad. Se metían en el lío. Sin embargo, continuamente obedecían. ¿Por qué? Es verdad. Porque habían decidido agradar a Dios antes que agradar a los hombres. A los hombres, es verdad, ¿eh? El verdadero profeta no necesita ser el centro de atención, porque los grandes profetas nunca buscaron convertirse en celebridades, para nada. Moisés intentó rechazar su llamado, fíjate. Jeremías se sintió insuficiente. Isaías cayó quebrantado delante de la santidad de Dios. Daniel caminó en humildad durante toda su vida. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Dios mío. Es verdad. El verdadero profeta siente pasión por la gloria de Dios, no por la suya. Dios mío. Qué bueno. No necesita ser reconocido constantemente, no necesita recibir validación constantemente, no necesita controlar a las personas para sentirse importante. ¿Por qué? No. Porque su identidad descansa en el Señor. Amén. Y cuando una persona encuentra su identidad en Dios, deja de depender de la aprobación humana. Hay gente que le encanta que le llamen profeta. ¡Wow! Adoran los títulos, le encantan que le llamen así.
el verdadero profeta produce a Cristo en las personas. Amén. Esta es una de las pruebas más profundas para reconocer si es un profeta verdadero o no. ¿Qué produce su ministerio? ¿Dependencia de Dios o dependencia de la persona? ¿Acerca a la gente a Cristo o atrae a la gente para sí mismo? Qué interesante eso. ¿Forma discípulos de Jesús o seguidores de una personalidad? Todo ministerio que es verdaderamente auténtico apunta hacia Cristo. Amén. Todo ministerio auténtico dirige los ojos hacia Cristo. Amén. Todo ministerio maduro exalta a Cristo. Amén. Además, el verdadero profeta mantiene un corazón enseñable. Presta eso. Eso, ¿verdad? Muchos creen que un profeta es alguien que ya no necesita aprender. Dios mío. La Biblia enseña totalmente lo contrario. Los hombres y mujeres más usados por Dios permanecieron siendo enseñables, aceptaban corrección, aceptaban dirección, aceptaban consejo, aceptaban instrucción. O sea, comprendían que la revelación no los convertía infalibles. No. Sabían que necesitaban crecer, que necesitaban madurar, que necesitaban depender de Dios, hermanos. Amén. Pero escucha esto, el verdadero profeta soporta el peso del silencio. Escucha esto. De esto es casi eso? nadie habla. ¿Qué es esto, Rubén? ¿Qué es eso? Cuéntalo. Muchos desean recibir palabras, pero pocos desean atravesar temporadas donde Dios guarda silencio. Sin embargo, los grandes profetas conocieron ambas cosas. Conocieron momentos de abundante revelación y conocieron momentos donde tuvieron que seguir caminando únicamente por fe. El profeta maduro no depende de experiencias constantes para mantenerse fiel. Su Amén. relación con Dios es mucho más profunda que las manifestaciones, porque permanece obediente cuando Dios escucha y permanece obediente cuando espera. ¿Por qué? Porque han aprendido a amar al Señor más que las experiencias sobrenaturales. Amén. Mira al profeta Samuel. Él no era extremista, él no era inestable, él no era impulsivo. Él no vivía persiguiendo experiencia, era un hombre sólido. Samuel era un hombre confiable, un hombre maduro, un hombre ¿verdad? estable. Israel sabía dónde encontrarlo. Los reyes confiaban en él. El pueblo respetaba su integridad, porque su autoridad no provenía de un título, provenía de una vida coherente. Por eso la Escritura declara en 1 de Samuel capítulo 3, verso 20, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Amén. ¡Wow, Dios mío, tremendo! Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Uf, Amén. Dios mío. Si alguien quiere saber cómo reconocer a un verdadero profeta, existe una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurre cuando observas su vida desde cerca? Porque desde lejos todos parecen unos profetas tremendos, pero desde cerca aparecen los frutos. Desde cerca aparecen las motivaciones, desde cerca aparece el carácter, desde cerca aparece la verdadera condición del corazón. Wow. Y precisamente es allí donde los verdaderos profetas brillan, hermanos. No solamente en plataformas como TikTok, YouTube, no solamente detrás de un púlpito, ni tampoco cuando ministran. Brillan en su manera de vivir, en su manera de tratar a las personas, en su manera de responder cuando les corrigen, en su manera de atravesar las pruebas, en su manera de permanecer fieles cuando nadie los ve. Dios mío. Amén. Con lo cual, para concluir este mensaje, esta enseñanza o clase, hermanos, después de ver los dones proféticos, el ministerio profético, los distintos procesos de formación y las características del llamamiento, llegamos a una conclusión, hermanos. Es que la meta más alta del reino nunca fue producir personas que lleven el título de profeta. La meta de Dios siempre ha sido formar hombres y mujeres que reflejen a Cristo. Amén. Amén. Algunos recibirán un llamado profético, claro que sí. Otros operarán en dones proféticos y otros servirán en diferentes áreas del reino. Pero todos han sido llamados a caminar cerca del Señor. Todos. Amén.
Porque al final la mayor evidencia de una vida espiritual auténtica no es cuántas revelaciones reciba esa persona, o cuántas profecías dé, o cuántos milagros haya, o cuántas sanidades. No, 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 no. La mayor evidencia es cuánto se parece esa persona a Jesucristo. Wow. Y cuando Cristo se refleja en una persona, el cielo ya ha encontrado a un verdadero testigo en su corazón. Dios mío. Repite eso. Que la mayor evidencia es cuánto una persona se parece más a Jesús. Tiene que reflejarlo, tiene que parecerse, tiene que palparse, se huele el aroma fresco del Señor. Y cuando Cristo se refleja, brilla en una vida, el cielo ya ha encontrado un verdadero testigo de su corazón. Yo voy a usar a esta persona. Amén. Esta persona es apartada para mí, es separada para mi hermano. Amén. Con lo cual, hermanos, después de todo lo que hemos visto hoy, yo quiero que entendamos algo importante, hermanos. Esta enseñanza no tiene como propósito apagar lo profético. Todo lo contrario, el propósito es activar lo profético desde una perspectiva bíblica. Quizás algunos de vosotros venís de iglesias donde nunca se hablan de esas cosas. O quizá otros habéis tenido experiencias espirituales como sueños, visiones, impresiones, palabras proféticas, no sé, algo que Dios ha dado. Pero esto no se trata de señalar a nadie, se trata de aprender, de crecer y de alinearnos con la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Porque la ignorancia espiritual no se corrige con condenación, se corrige con enseñanza. Totalmente. Y la realidad es que todos estamos llamados a amar lo profético, todos. Amén. Todos estamos llamados a oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Todos estamos llamados a desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo. Todos estamos llamados a procurar los dones espirituales. Eso dice la Y palabra. todos, escúchame, todos estamos llamados a profetizar según la medida y la gracia que nos ha sido concedida. Con lo cual, hermanos, el ministerio profético es un llamado específico que Cristo mismo establece, forma y confirma. Amén. Por eso, nuestra meta no debe ser alcanzar un título. Nuestra meta debe ser acercarnos a Cristo. Porque cuanto más cerca vivimos de Él, más claridad tendremos. Cuanto más cerca vivimos de Él, más discernimiento tendremos. Cuanto más cerca vivimos de Él, más sensibilidad espiritual vamos a desarrollar. Y si Dios tiene un llamamiento específico para nuestra vida, Él mismo se encargará de abrir las puertas, de confirmarlo y de establecerlo su tiempo. Así que no persigas títulos, persigue su presencia. Amén. No persigas reconocimiento, persigue la intimidad con Dios. No persigas una posición, persigue cada día más parecerte a Jesucristo. Porque al final el mayor logro de una vida no es ser reconocido como profeta. El mayor logro es ser conocido por Dios como un hombre y una mujer que vive y que caminó cerca del corazón de Dios. Amén. Como dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, Dios mío. Amén. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Dios mío, Cristo había sido formado en él. ¡Wow! ¡Qué bueno! Recibe esta palabra, recibe esta enseñanza, esta clase, como tú lo quieras llamar. Recibe esto, hermanos. Hay muchos que se le van a caer los títulos porque persiguen eso, tienen el don para profetizar y ya de repente, ¡pum!, se llaman profetas. No, para nada. Hemos visto que no tiene nada que ver. Sí. ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? No, evidentemente no. Pero sin embargo, Pablo dice, quiero que todos profeticéis. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Estáis aquí, hermanos? Pedazo de enseñanza. Buah, esto es una bomba. Yo Sí. quiero que esto realmente, si lo volváis a escuchar, volváis a escribirlo, para que vosotros, esto es una clase profética, Sí. al fin y al cabo. Vais a ver Sí. la diferencia entre el don, el llamado, el ministerio profético y el oficio. El profeta de oficio, el profeta, Dios mío, es que hay tanta gente que dice, yo soy profeta, y no tienen absolutamente nada que ver. El profeta vive en el corazón de Dios, siente el corazón de Dios, como Jeremías llora por el pueblo.
Sí, se queda guardado, se sube a YouTube, tenéis que poner en el buscador una arroba y luego Ministerio Profético, tu reino aquí, todo seguido y sin espacio, así, Ministerio Profético, tu reino aquí, y una arroba delante y subimos esta, y hay más de 100 predicaciones. Los que acabáis de llegar, que no nos conocéis, el Señor os ha traído aquí, darle a seguir, porque ahora vamos a comenzar a orar y a impartir de todo esto que Rubén, mi esposo, está hablando, de todo lo profético. Y si te gusta, si sientes que esto es lo tuyo, si es algo que has recibido en tu corazón y en tu iglesia no se habla de esto o no tienes iglesia y te gustaría compartir con hermanos y hermanas que hablan del reino, aquí hay liberaciones, aquí hay sanidades, aquí el Señor se mueve, se manifiesta con poder y autoridad. Así que si esto es lo que tú dices, wow, esta palabra me ha impactado, dale a seguir, activa la campanita porque estamos 4 días a la semana y muchos viernes hacemos seminarios especiales a puerta cerrada, solo para unos poquitos, donde bueno, eso es la bomba espiritual, ahí Sí, eso es... ¡Wow! Mari, hemos hablado un poquito sobre lo que es el profeta de oficio. Algún día profundizaremos más de eso. Pero hay muchos que no nacen siendo o hijos de profetas, que eso se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, imagínate, mi padre es profeta, yo soy hijo de profeta, llevo ya esa cultura profética, ese ambiente en mi casa desde ya, porque procedo de esa línea. Pero hay muchos que son llamados a ser profetas. Para los que no... Gracias a todos los que nos estáis siguiendo y bienvenidos. Para los que no lo sepáis, yo estoy formándome como profeta y están pasando cosas tremendas, pero sabéis que siempre digo que yo estoy en este nivel, que por la gracia del Señor y un poquito de duro y dale estaremos avanzando, subiendo peldaños poquito a poquito, pero aún así, si el Señor me utiliza a mí, que estoy empezando y soy como soy yo, imaginaros qué puede hacer con vosotros. Y el que no es profeta puede ser maestro, puede tener algún don para servir al Señor, puede ser evangelista, puede tener... Claro, hay muchos dones. Pero también hay muchos que son hechos profetas. ¿Cómo es eso? Como el tercer punto que he dicho, hecho profeta. Claro. Gente que ama lo profético, que se empapa, que yo quiero escucho por aquí, escucho por allá. Me pongo bajo una mentoría, estoy en una escuela profética, bajo una cobertura, bajo una atmósfera. Nosotros hemos estado... mi mujer sigue, yo ¿me sigo entiende? formándome. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que uno puede empezar a amar. Fijaros como Saúl, como he puesto el ejemplo, se metió en una... A lo mejor quizá hablaré sobre eso, lo que son las compañías proféticas, cómo vivían, cuál era el ambiente que se movía en las compañías proféticas, en los hijos de los profetas, porque ahí estaban, ellos vivían en comunidades. Ahí tiene el ejemplo de este hombre que pidió tenía que ampliar esa ¿cómo se dice? Esa cabaña o esa casa, ¿no? Empezaron a cortar leña y hubo uno que se le cayó, le pidió el hacha, bueno, en fin, algún día quizá a lo mejor vamos a hablar sobre eso, ¿no? Cómo vivían esta gente. Yo quiero lo profético, a mí me gusta lo profético. Evidentemente tienes que conocer sobre esto. Entonces por eso hablamos nosotros mucho sobre eso y quizá pues a lo mejor esta semana podemos hablar sobre eso, cómo vivían las compañías proféticas. Porque nosotros hemos estado en una escuela profética donde, wow, era una pasada, donde, venga, después al final de la clase empezaban a profetizar uno, a ver esto, a ver lo otro, y nosotros, no, Dios mío, o sea, nos dieron de palabras proféticas que se han cumplido de una manera tremenda. O sea, ¿te acuerdas? O sea, una manera impresionante, hermano. Y claro, cuando uno está metido en ese ambiente, lo profético va a fluir. Si tú estás en un ambiente donde tu iglesia, en tu congregación, no se mueve nada y tú te vas, o sea, te apagas. O sea, es lo que te van a transmitir eso, te vas a mover en ese ambiente, en esa atmósfera, lo que hay allí, hermanos. Pero si tú estás metido en este ambiente, en esa cultura, no. Tú vas a subir no tiene nada que ver, hermano. Mirad, aquí tengo a mi mentor profético que va a escribir ahora un mensaje
Él es un tremendo profeta usado por Dios con un testimonio. Mira, ahí ha escrito. Junior Ahí ha Villafranca. Ahí lo tenéis, hermanos. Con lo cual, hermanos, estamos preparando el terreno para este viernes. Este viernes vamos a hablar de muchas cosas. Va a haber una enseñanza muy profunda, un seminario acerca de los códigos proféticos. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Qué es un código profético? ¿Cuáles son los distintos códigos o mecanismos proféticos para profetizar? Porque hay gente que dice, wow, yo no sabía que esto era un código y el Señor me ha estado usando durante tanto tiempo a través, yo qué sé, de tantas cosas. A mí me habla mucho a través de, no sé, de la naturaleza, de los sueños, de las visiones, a través de los números. Yo muchas veces veo números y qué raro que coincide. No, Dios te está hablando, está operando, porque Dios habla de diferente manera a sus siervos, a sus hijos. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y cada uno tiene su cultura, tiene su forma de ser, y Dios trata a cada uno de manera diferente. Sí. Dios no me va a hablar a mí igualmente como le habla Ahora os a su explicaremos. sierva, ¿me entiende? Dios tiene una manera de hablarle a ella, Sí. tiene una manera de hablarle a Paola, a Elizabeth, a Mari, diferente, hermano. Es por eso que es importante conocer cómo Dios habla, cuáles son los códigos, de qué manera Dios Sí. opera en cada uno, hermano. Y esto ya no es lo profético, es para escuchar la voz de Dios. Exacto, exacto. Pues mirad qué interesante. Yo creo que hay muchos a los que les va a interesar estar en la formación que vamos a dar, en el seminario que vamos a dar este viernes. Si os interesa, tenéis que escribirnos al privado, ¿vale? Porque va a ser este viernes, no va a ser por TikTok. Vamos a hacerlo a través de la plataforma de Zoom y va a ser una pasada. Porque muchos vais a decir, guau, así es como Dios me habla, qué bueno. O sea, esto así, o sea, se van a romper muchas estructuras, hermanos. Va a ser algo tremendo. Gustavo, no estamos profetizando sobre países ahora, ¿vale? Entonces, os decimos, por ejemplo, gracias por el quiéreme. Si alguien quiere dejarnos un corazoncito, por ahí hay los objetivos del TikTok, bueno, ahí lo tenéis. Nosotros no hacemos mucho caso de eso, pero es una ayuda también, ¿no? Los que queráis darlo. Bueno, os cuento. A mí, por ejemplo, el Señor me habla mucho a través de la naturaleza. Hay muchas cosas que yo veo que yo digo, esto es como tal, y me habla muchísimo. A Rubén por los sueños. Cuando le quiere manifestar algo de alguna persona o algo, le trae sueños que él ya sabe interpretar, lo busca y el Señor le da la revelación y decimos, wow, sueños, ha habido sueños muy específicos como... Alguno tiene, o sea, depende, ¿no? Algunos Dios te muestra la revelación un 30%, otro un 60%, va Sí, gradualmente, eso es porque a verdad. lo mejor el cumplimiento profético de ese sueño no es para ahora, es para dentro de un tiempo. ¿Me entiendes, hermano? No, está en un sueño ya. No, lo mismo puede ser en un momento o puede ser progresivo, va dependiendo eso, ¿no? Pero eso es es otro tema, pero... Pues mira, Paola, me habla con la naturaleza, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que yo tengo aquí. El otro día íbamos caminando y saliendo a dar una vuelta y te voy a enseñar lo que vi. Y yo me fijé en un árbol. Tengo la foto, por eso estoy aquí mirando. Y ahora os cuento también cómo Dios me usa en el fluir profético, que como digo, me estoy formando y cada día voy recibiendo, aprendiendo más de mi... Mira, el otro día vimos un almendro que está lleno de fruto, como 20 veces lo que suele tener una rama. Y yo me fijé y yo dije, esto no es normal. Y le dije a Rubén, digo, mira, esta tierra, este árbol es de... Seguro que el propietario es Obed-Edom, dije yo, porque aquí ha multiplicado y ha prosperado. Mira, estaba lleno de frutos. O sea, esto no es normal, esto es... ¿Conocéis la historia de Obed-Edom? Cuando la presencia estaba, pues es una manera, ¿no? De ver de los frutos, de ver cosas así. Entonces mucha gente no se fija, pero yo veo ahí cosas, ¿no? Y el Señor me habla, multiplicación, prosperidad, exacto. Bueno, hermano, alguien ha preguntado que si tiene un coste.
Vamos a la información, por favor, hermano, todo el que quiera información sobre el seminario que escriba por privado y yo le mando todo, ¿vale? Va a quedar todo grabado. Va a ser a través de la plataforma Zoom. E importante, todos los que quieran participar, sí o sí, requisito número 1, tener la cámara encendida. Ujú. Y estaremos más de 3 horas. Rubén, lo que ha Bueno. dado hoy ha sido un poquito, pero va a ampliar Al muchísimo. menos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 máximo, por ahí, ¿eh? O sea, no va a ser algo, va a ser mucha información, pero al fin y al cabo, o sea, tienes que quedarte con esto, no simplemente lo escucho, vuélvelo a escuchar, Claro. pero yo no puedo pararme vamos a ver muchas cosas, como qué significa algunos números, los colores, también Dios le habla a mucha gente a través de los colores. Sí. Wow, yo no paro de ver, yo qué sé, un coche rojo, por ejemplo, o yo qué sé, o el morado, o no lo sé, hay un patrón que se repite, y cuando hay un patrón, Claro. cuidado, porque ahí Dios está llamando tu atención. Claro. Un número repetido, siempre me despierto a las 3:33, que me ha pasado, qué casualidad, varias noches seguidas, 3:33, hay un mensaje de Dios para tu vida, hermano. O estás orando por alguien, más que ver coches rojos, que a lo mejor hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que te llama ya más la atención, y estás orando por alguien y ves el morado, o un sueño y sueñas con serpientes o ratas, o sea, o el agua que te cubre especial, y te llena. Una vestidura, iba vestido con vestiduras rojas, con vestiduras azules. ¿Qué significa? Oye, claro que significa. Todo tiene un significado en los sueños, en las visiones. Claro que sí. ¿Cómo interpretar los símbolos? Wow. O sea, yo en el curso que di tanta cantidad de símbolos de animales, en la naturaleza, en las comidas. ¿Qué significa cada No, tanta cantidad de cosas, hermano. Esto es un mundo apasionante para el que le guste. Mira, dice Michelle, yo he visto muchas culebras muertas el último tiempo. Si normalmente no ves ninguna, o algún día, algún año viste una, y en 3 semanas o en 2 semanas has visto 5, pues eso también. Y buscas qué significa la serpiente, qué significa que esté muerta. El Señor te puede hablar así. Y ahora os voy a decir cómo el Señor me usa a mí en lo profético cuando yo estoy orando y ministrando. Y bienvenidos a todos los que estáis entrando, hermanos. Darle a seguir, activar la campanita, porque aquí hablamos de reino, hermanos. Yo me pongo a orar por la gente. Y como soy el tipo de profeta, como siempre digo, en formación, que la Biblia denomina vidente, no es un vidente de los del mundo, sino que eso está en tu Biblia, está en tu Biblia también, la mía. Es una persona que a través de lo visual el Señor comienza a mostrarle cosas. Entonces yo veo la imagen, la foto de una persona, me quedo mirándola y vienen impresiones a mi mente, a mis ojos. Por ejemplo, me muestra el hombro y algo que clava el hombro. Y yo digo, Señor, esta persona que estoy viendo tiene un dolor, algo le ha pasado en el hombro. Entonces pienso yo y pregunto, ¿alguien tiene en el brazo izquierdo algo? El Señor me ha mostrado algo que clava el brazo izquierdo. Me ha pasado aquí, la verdad. Y entonces yo escribo, o sea, digo eso. Y hay alguien que dice yo, y yo me quedo con la imagen de la persona, ¿no? Y digo, ¿eres tú? Hermana, pues mira, el Señor me ha dicho, te pasó algo en un hombro, fue un ataque, esto fue por esto, el Señor lo va a sanar ahora y tengo otra palabra para ti y voy fluyendo, ¿no? Entonces ha pasado con muchas cosas, hay cosas que yo a veces no sé cómo decir, Señor, ¿esto qué digo? ¿Cómo profetizo esto? Como hace poco, los que estáis aquí lo sabéis, que el Señor me mostraba algo en la mandíbula, en la mejilla, aquí. Y yo digo, ¿y cómo doy la profecía? Hermana, ¿hay alguien que tiene algo en su mejilla? Bueno, resulta que había un espíritu que estaba operando y cuando yo dije, tengo una palabra para esta persona, la subimos, se empezó a manifestar en la cara, en la mejilla, todo eso. Pero otras veces es porque el Señor lo va a sanar de una enfermedad que puede tener también un origen espiritual, de falta de perdón, de algún pecado oculto, de alguna cosa. O sea, el Señor se mueve de maneras tremendas, pero... Se mueve lo que se llama el lenguaje corporal. O sea, el cuerpo funciona como un instrumento profético. Es verdad. ¿Sabes? O sea, empieza a tener, pues, un dolor,
o es Me eso, ¿no? retuerce la O barriga. me duele la rodilla, me duele, eso es que Dios quiere sanar, quiere liberar, quiere así, ¿sabes? Eso es otro, esto es muy amplio, hermano, pero es otro de los mecanismos. Lo vamos a aprender el Lenguaje. viernes. Bueno, este quizás no. Es ¿No? que esto es un mundo, hermano. Yo no, Bueno, pues en una hora es imposible, ya. es imposible, pero vamos a ver fundamentalmente algunos, ¿vale? Pero este es muy curioso porque ella opera en esta manera, fluye así, el sí. cuerpo como un instrumento profético, ¿no? El Sí. Señor pues toca, me duele aquí, me duele acá, siento Claro. esto, siento lo otro, ¿no? Y yo lo que digo es que como todavía estoy en un nivel que me voy formando y subiendo, veo un poco, pero después el Señor irá retirando y yo ya tendré esa visión para poder, ahora percibo los ángeles cuando viene alguna presencia, percibo cosas, pero el Señor después abrirá mucho más, tendré un nivel de visión. ¿Cómo se llama? La profecía forense. Hay muchos profetas que ya pueden percibir los nombres, las fechas, no sé, pero ya pues eso, cuando tú tienes un nivel mayor, ¿no? Esto es tan interesante, hermanos. ¿A cuántos les interesa lo profético? Venga, poner interesante. ¿Os parece esto interesante? Aquí hablamos de todo eso. Y también, por ejemplo, fluyendo con las lenguas, la interpretación de lenguas, lenguas también para la liberación. El Señor nos usa. Yo hablo muchos tipos de lenguas. Y también para romper y quebrar todo lo que tiene que ver con el área espiritual. Aquí hay liberaciones masivas. Aquí ahora vamos a empezar a orar. Quedaros, hermanos, Quedaros. Así que, hermanos, todos los que estén interesados en este seminario que vamos a dar, pues escribir por privado y os vamos a dar toda la información. ¿Vale? Hay cupos que son limitados, por ahora hay plazas, Sí. así que inscribiros, vamos a decir lo que tenéis que hacer, es sencillo y eso, ¿vale? Yo sé que hay muchos que sí que se mueven en algunos dones, tienen llamados, y no lo saben, no sé, porque en su congregación, en su iglesia, en su tal, han apagado eso completamente, pero Dios está despertando una generación que ama lo profético, como lo profetizó Joel, como lo dijo Pedro, en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. O sea, esto se está cumpliendo ya, hermanos. Como dijo Moisés, Dios mío, ojalá que todo el pueblo profetizara y sobre todo el pueblo recibieran el Espíritu de Dios, y eso ya lo tenemos, amén. hermano. Así que si tú estás interesado, quieres navegar en las profundidades del Espíritu, escríbenos, hermanos, y vamos a... El privado, que por ahí preguntan que no saben, es un mensaje aquí dentro de TikTok. Cuando tú pinchas, ahí donde pone ministerio, tu reino aquí, tienes que pinchar y, a ver, vamos a decirle dónde pueden para hacer los mensajes, para decírselo, a ver, aquí. Tienes que darle a seguir y creo que siguiéndole pueden enviar mensaje, ¿no? Sí. Decía David una pregunta interesante, David Martínez. ¿Está conectado con espíritu de revelación o el de ciencias? Lo que yo hago, me imagino, ¿no? Yo no lo sé, David. No sé qué tío, Puede ser de revelación quizá, porque a mí me cuesta saber un poco el don de ciencia exactamente cómo actúa. Pero tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Bueno, hermano, vamos a hablar. Si Elisenda, sí, si tú has tenido visiones y sueños proféticos, quizá lo apagaste, pero puede ser encendido otra vez de nuevo. Todos los que queráis, eso, reactivar es la palabra. Todos los que queráis tener la información de este seminario acerca de todos los mecanismos proféticos para poder escuchar y recibir la mayoría que vamos a dar, algunos porque hay muchos, pero los más importantes de cómo saber cómo Dios te habla y cómo interpretar la voz de Dios, escribirnos por privado que os vamos a mandar toda la información y después va a haber una administración poderosa. Ahora vamos a ministrar. Pues, ¿cómo se llama? ¿Cuántos amados? Bueno, yo amo lo profético y me interesa ser instruida. Pues escríbenos.